La maldición de Tauro, que también es su mayor virtud, nace del corazón más sólido del zodiaco, el signo de la tierra fija, el guardián de la perseverancia, el arquitecto de lo tangible. Bajo la influencia de Venus, Tauro camina sobre la vida como un coloso sereno, con los pies profundamente enraizados en el suelo fértil de lo real. Pero esa estabilidad que lo convierte en una roca para los demás, en un faro inamovible en tiempos de caos, también es la jaula invisible que a menudo lo mantiene prisionero de sus propios hábitos, miedos y resistencias. En el gran teatro del cosmos, donde los signos son arquetipos en perpetuo movimiento, Tauro representa la constancia. Y es precisamente en esa constancia donde mora la maldición sutil, el apego. Apego a lo conocido, a lo seguro, a lo probado. Tauro no cambia porque teme perder la belleza que ha cultivado, la seguridad que ha construido con paciencia y sudor. No se lanza al vacío porque su alma valora la estabilidad como otros valoran el fuego o la conquista. Su virtud es la de permanecer, pero en un universo que gira sin cesar, quien permanece demasiado tiempo en un lugar se vuelve estatua, piedra, historia congelada. Este signo carga la cruz de la lentitud para soltar, para abandonar lo que ya no le sirve. Apegado a relaciones rotas, a trabajos que ya no lo nutren, a rutinas que le secan el alma, Tauro soporta más de lo que debería, por miedo a perder lo que ya ha ganado. La idea del cambio lo incomoda, lo desafía, lo irrita, porque siente que lo despoja del control y lo expone a la intemperie del caos. Su maldición es esa voz interna que le susurra que es mejor lo malo conocido que lo incierto por conocer. Pero en esta aparente condena también se encuentra el fuego dorado de su virtud suprema. Porque quien es capaz de mantenerse firme cuando todos huyen, quien puede cultivar una visión con la devoción de un monje que cuida su jardín, tiene el poder de manifestar lo eterno en un mundo de lo efímero. Tauro construye imperios no en un arrebato, sino con la persistencia silenciosa del agua que esculpe la roca. El mismo apego que lo puede encadenar es el que le permite sostener sus sueños hasta hacerlos carne, tierra, templo. La maldición de Tauro se disfraza de terquedad, de inflexibilidad, de inmovilidad emocional. Pero en realidad, es el precio que paga por tener un alma templada como el hierro. Tauro no teme el trabajo duro, ni la espera, ni el silencio. Ha nacido para resistir cuando los demás se rinden. Y en ese poder de resistencia hay una épica callada, una fortaleza que no necesita aplausos. Es el signo que permanece cuando la tormenta ha arrasado el bosque. Es la raíz que aguanta el vendaval, es la semilla que florece en la primavera después del invierno más cruel. En su viaje de vida, Tauro aprende que el apego puede convertirse en sabiduría si se transforma en lealtad al alma, no a las cadenas. Que la seguridad no está en lo externo, sino en la certeza interna de que puede construir de nuevo, tantas veces como sea necesario. Aprende que soltar no es perder, sino abrir espacio para algo mayor. Y cuando lo hace, cuando por fin se atreve a desprenderse de lo que ha amado por miedo a la pérdida, se convierte en algo más que un guardián, se vuelve alquimista. Porque cuando Tauro deja atrás la rigidez, trasciende su propia naturaleza y alcanza el poder de crear con verdadera libertad. Ya no construye por temor, sino por inspiración. Ya no se aferra, sino que honra. Ya no teme el cambio, sino que lo integra. Y en ese punto exacto, su mayor maldición se convierte en su mayor bendición. Ya no necesita cargar la tierra, porque se ha convertido en ella. Ya no teme el abismo, porque ha descubierto que su valor no depende del suelo, sino de su voluntad invencible. Tauro es el testigo silencioso del tiempo, el corazón paciente que sabe que las cosas buenas crecen lentamente. Su destino no es arder como Aries, ni flotar como Géminis, ni volar como Sagitario. Su destino es echar raíces tan profundas que ningún huracán pueda arrancarlo. Pero también debe aprender a mover esas raíces cuando el alma lo llama, porque incluso la montaña más sólida, si no se adapta, acaba siendo devorada por el tiempo. El camino de Tauro es el de un héroe quieto, de una fuerza que no necesita gritar. Es el canto grave del tambor de la tierra, el susurro lento del roble que crece sin prisa. Y cuando vence su miedo al cambio, cuando comprende que su verdadero hogar está dentro de él, entonces el universo entero se curva a su voluntad. Porque quien ha dominado el arte de permanecer sin volverse piedra, ha aprendido el secreto del poder verdadero, la paz inquebrantable en medio de cualquier tormenta. Tauro también carga con la sombra ancestral del tiempo detenido, de la repetición inconsciente, del eterno retorno a lo que fue. Este signo, regido por Venus, diosa del amor y del deseo, no solo se aferra a lo material por seguridad,
sino a los recuerdos, a los afectos vividos, a los placeres que alguna vez lo colmaron. Su memoria emocional es densa, profunda, casi geológica. No olvida fácilmente, no suelta el perfume de una caricia pasada ni borra con facilidad las heridas antiguas. En su interior vive un archivo silencioso de todo lo que alguna vez le hizo sentir plenitud. Pero esta riqueza sensorial puede transformarse en una prisión dorada, en una nostalgia que lo paraliza, en una resistencia a vivir el presente por temor a que no iguale la intensidad de lo que alguna vez sintió. El apego de Tauro no se limita solo a lo tangible, es un apego a la experiencia en sí, al sabor exacto de la vida cuando se siente buena. Su búsqueda de placer no es banal ni superficial, es sagrada. Pero cuando el placer se convierte en hábito y el hábito en refugio, Tauro se adormece, se anestesia, se convence de que no necesita moverse porque lo bello puede repetirse eternamente. Y ahí, en esa repetición sin alma, se manifiesta otra cara de su maldición, el estancamiento que se disfraza de estabilidad. Dentro del corazón de Tauro arde un deseo feroz de proteger lo ganado, de conservar lo amado, de preservar lo logrado. Pero en ese mismo corazón duerme un volcán que rara vez permite despertar. Tauro teme su propio fuego. Teme al impulso interno que le grita que cambie, que renuncie, que renazca. Porque para Tauro, renunciar a lo que ha edificado es como destruir un templo. Lo que otros signos harían por instinto o impulso, Tauro lo analiza, lo sopesa, lo posterga, porque en su universo, toda decisión debe ser definitiva, inamovible, merecedora del peso de los años. Pero hay un poder oculto en esa lentitud, en ese proceso deliberado. Cuando Tauro finalmente decide moverse, no hay fuerza que pueda detenerlo. Su decisión, aunque demore, es irreversible. Su transformación, aunque lenta, es monumental. Mientras otros se agotan en fuegos de artificio, Tauro es el fuego interno del hierro forjado, el proceso alquímico que transmuta el deseo en acción concreta. Es el constructor de lo duradero, el hacedor de lo que otros solo sueñan. Y si logra superar la inercia, si puede mirar a los ojos al vacío y caminar hacia el sin llevar sus viejas certezas, se convierte en una fuerza imparable, serena y devastadora como la naturaleza misma. Otra de las maldiciones que este signo carga es el miedo al caos. Tauro necesita orden, estructura, previsibilidad. En su mente, todo debe tener una lógica, un ritmo, un sentido práctico. Lo desconocido lo inquieta, lo abrupto lo irrita, lo imprevisto lo desafía más allá de su zona de confort. Pero el universo no es un jardín perfectamente simétrico. El universo es tormenta, es creación y destrucción simultánea. Para que Tauro florezca en su máximo potencial, debe abrazar el caos, no como enemigo, sino como aliado. Debe permitir que el viento desordene sus papeles, que el río le borre el mapa, que la vida lo saque de sus rituales. Porque es en ese terreno salvaje donde puede encontrar la parte de sí que aún no ha sido cultivada. Hay en Tauro una capacidad innata de crear belleza desde lo más simple. Su contacto con la materia, con la forma, con el cuerpo, le otorga un don ancestral, el de transformar lo común en sagrado. El arte, la cocina, la jardinería, la música, todo lo que se hace con las manos y con amor, encuentra en él un canal de expresión profundo y paciente. Pero incluso ese don puede volverse trampa si se utiliza como evasión, si en lugar de crear desde la inspiración lo hace desde la necesidad de controlar. Cuando Tauro crea desde la defensa, desde el miedo, su arte se vuelve repetitivo, su cocina insípida, su música rutinaria. Pero cuando se atreve a crear desde el alma, sin querer retener el resultado, entonces lo que toca se convierte en oro espiritual. Su belleza se vuelve medicina. La maldición de Tauro también se manifiesta en su relación con el cuerpo, que puede ser fuente de sabiduría o de limitación. Su conexión con lo físico es tan fuerte que puede confundirse con su identidad. Puede caer en excesos, en placeres vacíos, en la necesidad de confort que lo adormece. Pero cuando conecta su cuerpo con su alma, cuando escucha las señales sutiles que le envía su ser físico, entonces encuentra una brújula infalible. El cuerpo de Tauro no miente. Es su oráculo más poderoso. Y cuando lo cuida, cuando lo honra, cuando lo habita con consciencia, se vuelve canal de fuerza creativa, de poder instintivo, de presencia total. Tauro ha nacido para cultivar, para sostener, para nutrir. Pero también ha nacido para soltar lo que ya no da fruto, para quemar el campo viejo y sembrar de nuevo. Su reto es comprender que el fin de algo no es su derrota, sino la oportunidad de una creación más auténtica.
debe aprender que dejar ir no es traicionar, sino evolucionar. Que el verdadero amor, el que se siembra desde el alma, no necesita posesión para existir. Cuando Tauro asume su sombra, cuando la integra sin luchar, cuando reconoce que su miedo al cambio es el eco de una necesidad profunda de proteger lo que ama, entonces se convierte en el guardián del renacimiento. Su tierra deja de ser cemento y se vuelve fértil. Su rigidez cede paso a una estructura viva, orgánica, poderosa. Y entonces, Tauro se convierte en el templo viviente de la transformación paciente. Es la promesa de que todo lo duradero necesita tiempo, pero también necesita renovación. El viaje de Tauro no es fácil, ni rápido, ni superficial. Es el viaje del que cava hondo, del que no se conforma con lo aparente. Su alma está hecha de raíces y cielo, de barro y de canto. Y cuando por fin abraza el movimiento sin perder su esencia, se vuelve una fuerza que transforma el mundo sin ruido, sin prisa, sin pedir permiso. Porque cuando Tauro despierta, el universo se detiene un instante para honrar a quien ha aprendido a florecer en su propio ritmo, a morir sin quebrarse, y a renacer sin miedo, una y otra vez, como el sol sobre el horizonte inmutable de la tierra sagrada. En las profundidades silenciosas del zodiaco, Tauro guarda un secreto que muy pocos comprenden: su alma no es simplemente terrenal, es un fragmento de la antigua sabiduría cósmica que sabe que todo lo que es real debe ser vivido con todos los sentidos. Su conexión con la materia no es solo física, es espiritual. Su búsqueda de lo tangible no es señal de superficialidad, sino de una necesidad esencial de encarnar el alma en cada acto, en cada gesto, en cada obra. En Tauro, el espíritu se hace carne, se vuelve textura, aroma, sonido, forma. Y esa capacidad de traer lo invisible al mundo visible es uno de los dones más poderosos que puede poseer un ser humano. Sin embargo, en esa relación tan íntima con lo físico también se esconde una lucha sutil. Tauro tiene que aprender a no perderse en el mundo que ayuda a materializar. La belleza que busca, la seguridad que anhela, el confort que necesita, pueden fácilmente convertirse en ídolos, en sustitutos del alma. Puede enamorarse de la forma y olvidar el fondo. Puede construir castillos de placer donde su espíritu se duerme. Esa es otra de sus maldiciones, la tentación de conformarse, de quedarse en lo agradable, de evitar lo que incomoda pero transforma. Tauro no teme trabajar duro, pero sí teme cambiar lo que ya ha hecho funcionar, aunque ya no lo haga feliz. Se aferra no por ignorancia, sino por amor. Pero ese amor, si no se renueva, se pudre. En la carta natal, la casa donde cae Tauro muestra el terreno donde el alma quiere florecer a través de la paciencia y la perseverancia, pero también donde pueden formarse los nudos más apretados del alma. Es ahí donde la persona puede ser más resistente al cambio, donde puede repetir patrones con tal de no perturbar la armonía. Es la zona donde la vida pedirá renovación sin violencia, sino con aceptación. Porque a Tauro no se le puede forzar. Su transformación no sucede con tormentas, sino con estaciones. Y sin embargo, si no escucha las señales del tiempo interno, si no atiende a los signos del alma que le gritan que algo ha cumplido su ciclo, la vida misma se encargará de sacudirle el suelo, de romper su rutina, de arrebatarle lo que más teme perder. No como castigo, sino como despertar. Tauro también guarda en su corazón un poder ancestral de sostener a los demás, de ser contención, refugio, sustento. En tiempos de crisis, es quien no se desmorona. Es quien recuerda que la vida sigue, que se puede comer, respirar, cuidar, seguir construyendo. Pero en ese rol también corre el riesgo de olvidarse de sí. Puede volverse tan indispensable para el mundo que se abandona, que se deja para después. Puede cargar pesos que no le corresponden, simplemente porque puede. Su fuerza tranquila a menudo es malinterpretada como disponibilidad eterna. Pero hasta el roble más firme necesita espacio para crecer, para extender sus ramas, para recibir sol. Tauro necesita aprender a proteger su energía con el mismo fervor con el que protege a los suyos. A decir no sin culpa. A elegir su bienestar por encima de su deber. Otro aspecto no siempre explorado es la inmensa sensualidad espiritual de Tauro. No es solo un signo que disfruta del cuerpo, es un canal de elevación a través de lo sensorial. El tacto, la música, el arte, la comida, la naturaleza, todo eso no es mero placer para Tauro. ¿Es rito? Es alquimia. Es camino al alma. Cuando vive su vida con conciencia, cada acto cotidiano se vuelve sagrado. Encender una vela, preparar una comida, plantar una semilla,
se transforman en oraciones silenciosas. Tauro tiene el don de recordar al mundo que la espiritualidad no es solo contemplación o ascetismo, sino también gozo, presencia, encarnación. Que Dios también habita en el pan caliente, en el abrazo sincero, en la flor que abre con la luz. En el camino evolutivo de Tauro, el signo opuesto, Escorpio, juega un papel crucial. Mientras Tauro busca conservar, Escorpio invita a soltar. Mientras uno edifica, el otro destruye. Mientras uno teme perder, el otro se lanza al abismo. Para que Tauro alcance su forma más elevada, debe integrar la enseñanza de Escorpio, la de la muerte simbólica. No para destruir por destruir, sino para permitir que lo nuevo nazca. No para negar su esencia, sino para liberarla de sus ataduras. Cuando Tauro abraza su eje opuesto, descubre que no necesita retener nada. Que lo esencial no se pierde. Que el verdadero poder no está en lo que posee, sino en lo que es capaz de dejar ir sin romperse. Tauro también tiene una relación profunda con la naturaleza. No solo porque es un signo de tierra, sino porque su alma late al mismo ritmo que la del planeta. Hay en él una sabiduría primitiva que entiende los ciclos, que respeta el tiempo de las cosas, que se maravilla con lo simple. Es un guardián natural de lo orgánico, de lo auténtico, de lo vivo. Pero en la modernidad, este don puede volverse maldición si Tauro se desconecta de ese pulso natural y se pierde en la artificialidad del consumo, de la acumulación, del ruido. Su cura está en volver al bosque, al campo, al silencio. En tocar la tierra con las manos, en escuchar su cuerpo, en desacelerar. Porque cuando lo hace, recuerda su misión, ser canal de la belleza que no es impostura, sino expresión del alma del mundo. El mayor triunfo de Tauro no es tener, sino ser. No es poseer, sino pertenecer. No es acumular, sino sostener con amor lo que da sentido. En un mundo que cambia a toda velocidad, su energía es el ancla que permite a otros no naufragar. Pero él también debe navegar, también debe moverse, también debe evolucionar. Porque el alma no vino solo a conservar, vino a crecer. Y cuando Tauro entiende que la verdadera seguridad no está en lo que no cambia, sino en su capacidad interna de adaptarse sin romperse, entonces su luz se vuelve faro. Un faro que no necesita girar para iluminar. Un faro que simplemente es. Y en ese ser, sostiene a los demás y se salva a sí mismo. Así cumple su destino cósmico, no solo como fuerza de tierra, sino como corazón eterno de la creación. En los salones silenciosos del zodiaco, donde las energías primordiales trazan caminos de destino y evolución, Tauro guarda un legado olvidado, el conocimiento del ritmo. No solo del ritmo externo que marca las estaciones, las cosechas y las rutinas cotidianas, sino del ritmo interno que pulsa en el centro de su pecho como un tambor ancestral. Tauro posee el latido de la creación constante, la frecuencia inalterable del crecimiento silencioso. Es el guardián del tiempo sagrado, aquel que no se mide en relojes ni en calendarios, sino en madurez, en experiencia, en verdad encarnada. Esta capacidad de vivir a un tempo propio es un acto de resistencia sutil contra la urgencia del mundo. Es un acto de soberanía interna. Pero también encierra el riesgo de la desconexión si ese ritmo se vuelve aislamiento, si se convierte en una muralla frente al flujo de la vida. La nobleza de Tauro muchas veces pasa desapercibida. Es una nobleza discreta, sin alarde, sin espectáculo. Se expresa en la forma en que cuida lo que ama, en cómo protege a los suyos sin reclamar reconocimiento, en cómo se ofrece como sostén sin esperar recompensa. Esta lealtad profunda es una manifestación del alma taurina en su forma más elevada, pero es también uno de sus mayores peligros si se vuelve codependencia, si se niega a ver que no todos merecen esa fidelidad. Tauro debe aprender a discernir entre merecimiento y costumbre, entre amor y apego, entre compromiso y autoabandono. La grandeza de su entrega solo se mantiene pura cuando es consciente, cuando elige a quien sostener y cuando soltar sin rencor. Hay una relación intrínseca entre Tauro y el legado. Su alma está tejida con la necesidad de dejar algo duradero en este mundo, de construir una obra que sobreviva al paso del tiempo. Ya sea una familia, un jardín, una empresa, una obra de arte o una filosofía de vida, Tauro siente en lo más profundo que su existencia no puede ser efímera. Este impulso es un llamado divino, una conexión con la permanencia, con lo eterno. Pero también puede tornarse en una presión que lo encierra, en una autoexigencia silenciosa que le impide disfrutar del proceso mientras persigue el resultado. Tauro debe recordar que su valor no se mide solo en lo que logra dejar atrás, sino en la manera en que vive cada instante.
Porque cada instante vivido con presencia es ya, en sí mismo, un legado sagrado. El vínculo de Tauro con la voz es otro aspecto esencial y poco explorado. No solo por su conexión con el cuello y la garganta en la astrología médica, sino porque su voz, cuando es cultivada y liberada, tiene un poder casi hipnótico. Es la voz que calma, que persuade, que canta la verdad con dulzura, que pronuncia con firmeza lo que muchos no se atreven a decir. Cuando Tauro se atreve a hablar desde su centro, cuando no teme expresar lo que guarda, su voz puede ser instrumento de sanación, de inspiración, de transformación. Pero el silencio excesivo, la contención del verbo por miedo al conflicto o al juicio, puede apagar esa potencia. Encontrar su voz es para Tauro uno de los grandes actos de renacimiento. No la voz que imita, sino la que vibra con su autenticidad. Dentro del alma taurina también habita una profunda conexión con el misterio de la abundancia. No la abundancia ilusoria del exceso, sino la que nace del equilibrio entre dar y recibir, entre sembrar y cosechar, entre agradecer y expandir. Tauro, como signo gobernado por Venus, comprende intuitivamente la relación entre valor y materia, entre autoestima y prosperidad. Pero muchas veces esta comprensión se nubla por heridas de carencia, por lecciones antiguas que le enseñaron a conformarse, a no pedir más, a temer el lujo espiritual de desear sin culpa. Su camino hacia la abundancia verdadera pasa por la sanación de su propio sentido de merecimiento. Cuando Tauro recuerda que merece todo lo que construye, todo lo que da, todo lo que sueña, entonces se convierte en canal puro de abundancia universal. No acapara, comparte. No retiene, multiplica. Hay en Tauro una conexión olvidada con los reinos invisibles. Aunque se lo asocie principalmente con lo físico, su alma es profundamente telúrica, es decir, conectada con los espíritus de la tierra, con los ciclos ocultos que regulan la vida. Su intuición no se manifiesta con visiones o impulsos eléctricos como en otros signos, sino como un saber silencioso, como una certeza que emerge desde las raíces. Esta intuición terrenal es antigua y sabia, pero necesita espacio para manifestarse. Tauro debe permitir el silencio, debe alejarse del ruido y del exceso de estímulos, debe escuchar no con los oídos, sino con el cuerpo entero. Cuando lo hace, su guía interna se revela como un faro natural, como una brújula que no falla. La rabia de Tauro es otro elemento muchas veces ignorado, pero crucial. Acostumbrado a contener, a esperar, a sostener, Tauro puede reprimir durante mucho tiempo emociones que otros signos expresan al instante. Su furia no es explosiva al inicio, es lenta, acumulativa, densa. Pero cuando finalmente estalla, arrasa como una tormenta de tierra. Este enojo contenido es parte de su proceso de transformación. No es un defecto, es una energía que clama por movimiento, por honestidad, por liberación. Tauro necesita aprender a dialogar con su rabia, no para destruir, sino para comprender lo que ha sido ignorado. Su fuego interno, cuando se canaliza con sabiduría, es una fuente de coraje, de decisión, de claridad. Es la fuerza que lo impulsa a salir de lo conocido, a decir basta, a romper los muros invisibles que lo aprisionan. En su forma más elevada, Tauro representa la encarnación del cielo en la tierra. Es la prueba viviente de que lo espiritual no necesita negarse a lo material, que el alma puede habitar el cuerpo sin renunciar a su luz. Su misión es mostrar que se puede vivir con belleza, con placer, con constancia, y al mismo tiempo evolucionar, crecer, elevarse. Es la integración del templo interno con la vida externa. Es la danza serena entre el deseo y la sabiduría. Y cuando alcanza esa síntesis, se convierte en símbolo viviente de lo sagrado cotidiano. Tauro no vino al mundo a correr, vino a arraigarse. No vino a competir, vino a manifestar. No vino a cambiar por cambiar, vino a transformar con propósito. Su alma recuerda que todo lo valioso lleva tiempo, que toda flor necesita paciencia, que toda montaña se forma con siglos de presión silenciosa. Y esa memoria, cuando es honrada, lo convierte en testigo de lo eterno. En un mundo que corre hacia el vacío, Tauro es la voz que dice, detente. Respira. Siente. Construye. Persevera. Y sobre todo, cree que lo que creas con amor no puede sino florecer. Porque la tierra en la que camina, cuando está en paz consigo, se vuelve fértil para todos. Y su paso, aunque lento, deja huellas que ningún viento puede borrar. En el tapiz eterno de las fuerzas zodiacales, Tauro representa la sustancia primordial de la permanencia, la fidelidad cósmica al propósito encarnado.
Pero en esa vocación de solidez también se halla un secreto aún más profundo y menos revelado, la energía ancestral del arquetipo guardián. Tauro no es solamente quien construye, sostiene o embellece, es quien custodia los portales sagrados de la continuidad. Es el alma que recuerda que no todo debe cambiar para evolucionar, que hay cosas, valores, vínculos y principios que merecen ser defendidos con la fuerza de una montaña viva. Su obstinación no es mero capricho ni terquedad infantil, es la expresión de una memoria arquetípica que comprende que, si todo fuera aire, si todo fuera mutación, si todo se disolviera constantemente, nada podría florecer en la tierra. La permanencia es también una forma de valentía. En los planos más sutiles del alma taurina, hay un llamado a custodiar el linaje del cuerpo como templo sagrado. La astrología de la encarnación nos muestra cómo Tauro ha venido a reconciliar el espíritu con la carne, no como dualidad, sino como alianza. La lentitud con la que se mueve, su relación con el placer, su necesidad de entorno estético y sensorial no son meros gustos personales, son rituales encarnados de sacralidad. En su forma más elevada, Tauro enseña al mundo que todo lo bello puede ser también útil, y que todo lo útil puede elevarse si se lo impregna de intención. El tacto es una oración, la comida es una comunión, el hogar es un altar. Y esta capacidad de transformar la materia en expresión del alma es una alquimia que muy pocos pueden sostener sin perderse. Tauro no rehúye la densidad del mundo, la habita como un mago de lo tangible, como un sacerdote de lo físico. La relación de Tauro con los ciclos profundos del tiempo también encierra una dimensión sagrada no siempre visible. Está conectado no solo con los ritmos de la naturaleza, sino con los relojes internos del alma. Su evolución no se mide en conquistas externas, sino en maduración silenciosa. A través del aparente estancamiento, a través de la repetición, de lo cotidiano, de lo lento, va gestando una transformación que no necesita espectáculo ni validación. Tauro es el signo del crecimiento invisible, de las raíces que se expanden bajo tierra antes de que brote el primer tallo. Su vida es testimonio de que el verdadero cambio es aquel que se sostiene en el tiempo, que no se derrumba al primer viento, que ha sido forjado por dentro mucho antes de hacerse visible por fuera. La dimensión chamánica de Tauro ha sido también relegada al olvido por una visión superficial de su energía. Pero en los templos más antiguos del alma, Tauro es el canal del espíritu de la tierra, el médium que escucha el susurro de las piedras, que dialoga con el bosque, que siente el lenguaje de los elementos. Su conexión con los animales, con la tierra fértil, con las fuerzas que sostienen la vida, lo convierte en un guardián del equilibrio ecológico del alma humana. Su cuerpo es un sensor sutil, su intuición opera a través de sensaciones físicas, su saber emerge desde la piel. No necesita mirar las estrellas para recibir sabiduría, la encuentra en el lomo tibio de un animal, en el silencio de una cueva, en la textura de un fruto maduro. Es un sabio de lo simple. Un contemplativo del tacto. Un místico de lo concreto. El poder del silencio en Tauro es otra fuerza majestuosa. Su alma conoce el valor de callar no por ignorancia, sino por profundidad. Sabe que las palabras pueden disolver la verdad si no han sido cocidas en la conciencia. Por eso habla poco, pero cuando lo hace, sus palabras caen como piedras fundacionales. Su silencio no es vacío, es continente. Es matriz. Es espacio para que otros puedan escucharse a sí mismos. En tiempos donde todo ruido compite por atención, Tauro es el eco de lo esencial. Es la pausa que permite respirar. Es la quietud que restaura. Su presencia basta. Su sola presencia, sin gestos grandilocuentes, sin discursos, sin adornos innecesarios, es medicina. La relación de Tauro con el destino tiene también un matiz profundamente estoico. Aunque Venus sea su regente, su alma está templada por la aceptación radical de lo que es. No se rebela contra la realidad, la trabaja. No huye del peso, lo asume. No busca atajos, construye camino con cada paso. Y en esa forma silenciosa de hacer frente a la vida, en esa manera de no dramatizar ni victimizarse, hay una grandeza que solo los espíritus más fuertes pueden sostener. Su paciencia es acto de fe. Su constancia, una revolución silenciosa contra el caos. Cuando otros caen en la desesperación, Tauro baja la cabeza, toma su herramienta y sigue. Porque su alma sabe que ningún ciclo dura para siempre, que la semilla enterrada, aunque parezca muerta, está preparando su resurrección. En su expresión más elevada, Tauro no es posesión, sino ofrenda. No es inmovilidad, sino arraigo consciente. No es necedad, sino fidelidad a lo esencial.
En el camino espiritual, su alma nos recuerda que la iluminación no está en abandonar el mundo, sino en habitarlo con presencia plena. Que el paraíso no es una promesa futura, sino una experiencia posible si se honra la materia como vehículo del alma. Tauro es quien puede plantar jardines en medio del desierto, no solo porque confía en la semilla, sino porque confía en el tiempo. Su espíritu no busca conquistar, sino hacer florecer. No necesita ser el primero, sino el más verdadero. Y esa verdad silenciosa, esa coherencia sólida, esa belleza sin artificios, es su revolución. Donde otros signos gritan, Tauro susurra. Donde otros cambian de dirección, él profundiza. Donde otros huyen, él permanece. Y en ese permanecer, sin rendirse, sin corromperse, sin vaciarse de sí mismo, encuentra su trascendencia. Porque hay espíritus que vienen al mundo no a cambiarlo desde el vértigo, sino a sostenerlo desde la raíz. Tauro es uno de ellos. Su misión no necesita escándalos ni fuegos artificiales. Le basta con ser. Porque su ser, por sí solo, es un acto de amor eterno hacia la vida. Y ese amor, aunque a veces no se vea, es el que mantiene en pie los pilares invisibles del mundo. En los reinos profundos del zodiaco, donde las energías primigenias se entretejen con la eternidad del espíritu, Tauro es mucho más que tierra fértil o fuerza contenida. Es el eco de lo indestructible, la voz mineral que recuerda que incluso en el silencio más oscuro hay una vibración que sostiene el universo. Tauro representa la dimensión olvidada de la fuerza que no necesita validarse, del poder que no grita, de la verdad que no depende del juicio externo. Allí, en esa hondura intacta, en esa determinación que nace del alma y no de la opinión ajena, Tauro descubre una sabiduría casi arcana, el valor de ser sin explicación. Hay una frecuencia taurina que no ha sido plenamente comprendida ni siquiera por quienes la encarnan. Es una resonancia ligada al acto sagrado de contener. En un mundo que idolatra la descarga inmediata, la reacción, la dispersión emocional, Tauro sostiene la energía. No por miedo, sino por dominio. No porque no sienta, sino porque sabe cuándo y cómo liberar. Esa capacidad de contener, de custodiar lo interno, de gestar en lo invisible antes de dar forma en lo visible, es el legado olvidado del alquimista. Tauro no es solo constructor, es guardián de lo que aún no ha nacido. Y esa contención, cuando se entiende como un acto sagrado y no como represión, es el acto más poderoso de creación consciente. Porque no todo debe nacer de inmediato. Algunas cosas requieren maduración en la oscuridad del alma. La relación de Tauro con la sensualidad ha sido muchas veces reducida a un mero placer corporal, pero en realidad guarda una conexión con los misterios más profundos de la encarnación del alma. Tauro no busca el placer por hedonismo superficial, sino porque, en lo más íntimo de su esencia, entiende que el alma necesita del cuerpo para expresarse en plenitud. El placer, para Tauro, es una vía de conocimiento. Es un lenguaje del espíritu que se escribe sobre la piel, que se manifiesta en la belleza del entorno, en el gozo de lo simple. Su camino espiritual no es la negación de lo material, sino su redención. Cada caricia, cada aroma, cada sonido armónico que penetra su ser no es solo deleite, es revelación. Es la certeza de que el cielo puede habitar en la tierra, si se le permite entrar a través del arte de sentir. En los registros más antiguos del alma cósmica, Tauro es también el símbolo del contrato silencioso con la permanencia emocional. Mientras otros signos saltan de vínculo en vínculo buscando espejos que reflejen sus cambios, Tauro se entrega a la experiencia de construir una intimidad que resista el paso del tiempo. En ello, carga una prueba colosal, ser fiel a lo que ama sin perderse a sí mismo. Aprender que sostener no es arrastrar. Que proteger no es poseer. Que la entrega no puede venir desde la escasez. Su alma se fortalece a través de la alquimia del amor que madura. El desafío es que no toda raíz necesita crecer en la misma tierra para siempre. Y esa conciencia es una de las pruebas más duras, pero también más liberadoras, que el alma taurina debe atravesar para florecer sin apego. Otra dimensión no siempre revelada de Tauro es su vinculación con la memoria atávica de la humanidad. Su energía está conectada con los grandes ciclos civilizatorios, con los procesos largos que dan forma a culturas, a lenguajes, a rituales. Tauro es portador del recuerdo de lo ancestral, de lo que fue probado, refinado y preservado por generaciones. Su necesidad de estabilidad no es simple necesidad de control, sino un impulso de resguardar lo que es valioso, de no perder lo que la prisa del mundo moderno quiere enterrar.
En sus manos reposa la sabiduría de los antiguos, el arte de cocinar como un acto de conexión espiritual, el cuidado de la tierra como acto de reverencia, el trabajo como oración, el silencio como lenguaje. Es un puente entre el pasado que honra y el futuro que quiere construir. En los planos energéticos más sutiles, Tauro posee una potencia magnética que pocos comprenden, porque no es la atracción que se impone, sino la que se enraiza. Su campo energético es denso, envolvente, profundo. Cuando está alineado, su sola presencia genera estabilidad, confianza, contención. Es la roca que calma al mar, el calor que da el sol cuando no abrasa, la cueva donde uno puede descansar del mundo. Pero si se desconecta de su centro, ese mismo campo puede volverse inerte, cerrado, pesado. El equilibrio está en mantener su magnetismo encendido sin volverse prisión de sí mismo. Cuando logra eso, Tauro no seduce, convoca. No exige, inspira. No arrastra, ancla. Tauro también guarda una relación misteriosa con el arte del renacimiento. Aunque se lo asocie con lo estable, hay una energía fénix que lo habita en forma latente. Es el renacimiento que sucede cuando todo lo que sostuvo se derrumba, y en lugar de rendirse, el alma taurina recoge los fragmentos, los pule, los honra y con ellos construye algo más puro, más bello, más verdadero. Esta capacidad de reconstruirse sin perder la dulzura es uno de los dones más sublimes de Tauro. Porque ha aprendido que el derrumbe no es el fin, sino el inicio de una construcción más alineada con su esencia. Cada vez que cae, vuelve más sabio, más selectivo, más luminoso. No busca ya lo cómodo, busca lo auténtico. No se conforma con lo conocido, se entrega a lo necesario. Y esa transformación silenciosa, sin espectáculo, sin grandes gestos, es una revolución silenciosa del alma. El alma de Tauro también resuena con el llamado de la libertad verdadera. No la libertad adolescente que rechaza normas por rebeldía, sino la libertad adulta que nace de la autodeterminación. La libertad de elegir sus batallas. De decidir con quién caminar. De no vender su paz por pertenencia. De decir no sin culpa. De decir sí sin miedo. Esta libertad no se ve, pero se siente. Es la que le permite caminar firme incluso cuando todo afuera parece inestable. Es la que lo conecta con su valor interior, con su soberanía energética. Y cuando la encarna, se convierte en faro para quienes han olvidado que ser fiel a uno mismo es el primer acto de amor real hacia el mundo. Tauro no vino al mundo a ser moldeado por el ruido externo, sino a recordar al mundo que la verdadera fuerza es aquella que permanece sin necesidad de imponerse. Que la belleza más duradera es la que nace del alma tranquila. Que el poder más transformador es el que nace del amor constante. Su misión no es cambiar todo lo que toca, sino tocar todo lo que ama de una forma que nunca pueda olvidarse. Porque su presencia, cuando es íntegra, cuando no ha sido domesticada ni fragmentada, es una bendición encarnada. Y el mundo, aún sin saberlo, se sostiene sobre esos pilares invisibles que Tauro lleva en el corazón. Su camino no es fácil. Su prueba no es ligera. Pero su destino es majestuoso. Porque el alma que persevera en lo verdadero, tarde o temprano, se convierte en leyenda viva.